Se ve la presentación ahí, Luis, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, ¿Sí? se ve bien la presentación y aprovecho de comentarles que al final de la presentación, Pablo va a estar respondiendo a todas las preguntas. Como van a haber varios participantes, las preguntas las pueden ir dejando en el chat y yo voy a estar como moderador indicándole a Pablo cuáles son las preguntas y que hay la invitación a dejar las preguntas en el chat. Gracias, Pablo. Perfecto, gracias Luis, gracias. Bueno, como decía Luis, vamos a estar hablando del proceso de tramitación de puesta en servicio de un sistema fotovoltaico on-grid. Esto típicamente se vuelve muy engorroso porque tenemos básicamente dos plataformas, que es lo que vamos a estar revisando, no navegando completamente por ellas, pero sí revisando los aspectos más relevantes del sistema. Cuando se habla de la ley Net Billing, nosotros debemos entender que estamos hablando específicamente de un sistema fotovoltaico on-grid, ¿cierto? Que está conectado directamente a la red eléctrica, está sincronizada con la compañía distribuidora a través de un medidor, ¿cierto? Un medidor bidireccional. Toda esta conexión de estos componentes se debe hacer en función de exigencias normativas, que en este caso están bajo el alero de la ley Net Billing. Entonces, es súper importante tener presente que antes de cualquier cosa, nosotros debemos contar con equipamientos que estén completamente certificados por la SEC para poder hacer esta declaración. Eso es un aspecto muy importante porque en nuestro mercado chileno nosotros encontramos muchos equipos que no necesariamente están certificados. Entonces, a tener esa responsabilidad como punto de partida, ¿cierto? A identificar esa característica primero que nada. Luego, tenemos que identificar qué elementos o cuáles son los aspectos que nosotros debemos tener presente al momento de declarar. Y esto es básicamente cuáles son las reglas del juego. Y para eso tenemos en la primera instancia, hablamos de la ley Net Billing, ¿verdad? O la ley 20.571, que específicamente establece la forma en cómo nosotros podemos interactuar con la empresa distribuidora para que se gestionen los excedentes de energía. Recordemos que estamos generando energía fotovoltaica, esa energía nosotros la vamos a estar consumiendo, ¿verdad? Pero también puede darse el caso en donde en algún momento yo tengo un excedente, una energía que estoy generando, no consumiendo, ¿cierto? Y esa yo la entrego a la compañía. Se la vendo en el fondo a la compañía. Esta gestión de cómo se realiza la venta y cuáles son los instrumentos de medida y cuáles son las normas específicas para poder tener esta interacción entre mi sistema fotovoltaico y la red eléctrica está regida por la ley 20.571, ¿cierto? Que estableció también, perdón, ahí estableció también un potencial mínimo de potencia inicialmente, ¿cierto? Que era 100 kilowatts, 100 kilowatts de potencia instalada del sistema fotovoltaico. Luego, ¿cierto? Nos encontramos con la ley 21.118, que viene a modificar algunos aspectos de la ley anterior, pero básicamente lo que hizo fue aumentar el valor de la potencia permitida. O sea que actualmente, bajo el concepto de net billing, tú puedes conectar un sistema fotovoltaico de hasta 300 kilowatts de potencia instalada. Eso nos permite la ley actualmente para poder interactuar. Bueno, más o menos que se hagan una idea. 300 kilowatts de potencia instalada, ¿cierto? Si hablamos de paneles de 500 watts, por ejemplo, que es como el estándar medio actualmente en Chile, estamos hablando aproximadamente de 600 paneles que puedo llegar a colocar de esas características para tener una referencia. Por lo tanto, estamos hablando de un potencial bien interesante ahí. Luego, otro marco regulatorio que es importante para nosotros son los pliegos técnicos, los nuevos antecedentes que ya nos hablan de empalmes, que nos hablan de las características de los conductores, canalizaciones, tableros, alimentadores, protecciones, sistemas de puesta a tierra. Los RICS vienen a regularizar, ¿cierto? A poner todo el marco regulatorio con respecto a las instalaciones eléctricas en general. Y por supuesto se aplican directamente también a los sistemas fotovoltaicos, tanto en su parte de alimentación como en la distribución de los tableros. Así que es súper importante también reconocer que los RIC van a ser un punto fundamental dentro del diseño de nuestro sistema, ¿cierto? Dentro de la implementación de nuestro sistema fotovoltaico. Luego también nos encontramos con la norma técnica
esta norma técnica de conexión y operación de equipamientos de generación del año 2020, ¿cierto? Nos habla específicamente de las características que va a tener la instalación eléctrica dentro de su contexto de configuración. Los inversores, para que puedan interactuar con la red, deben estar configurados o parametrizados bajo ciertos aspectos eléctricos. Deben tener ciertos valores de tensiones y ciertos valores de frecuencia ajustados en su perfil interno, ¿verdad? Para que puedan responder adecuadamente con respecto a la sincronización de la red y la interacción que van a tener con la red distribuidora. Por lo tanto, esas restricciones o esos valores, ¿verdad?, que nosotros debemos ajustar en los equipos, están descritos en esta norma técnica, ¿cierto? En la norma técnica de conexión y operación. Por lo tanto, también es un antecedente clave al momento de instalar y de proyectar nuestro sistema fotovoltaico. Después nos vamos a encontrar con el instructivo técnico RGR01 que habla específicamente de cómo yo pongo en servicio a mi sistema fotovoltaico, los niveles de comunicación, los antecedentes que yo debo entregar, todos los datos asociados específicamente también a la plataforma de declaración del trámite eléctrico TE4. Por lo tanto, aquí ya también vemos reforzado ese aspecto. Cuando nosotros queremos poner en servicio a nuestro sistema fotovoltaico, debemos considerar que básicamente vamos a estar trabajando al unísono en dos plataformas distintas, ¿cierto? Una que es la de generación distribuida, la cual vamos a estar hablando en este punto, y la otra es la plataforma del TE4, de la cual hablaremos de los documentos que nos piden en ese punto. El TE4 solo lo puede declarar un instalador eléctrico autorizado, mientras que en la plataforma de generación ciudadana, que es la que conlleva la otra parte del proceso, lo puede realizar cualquier persona. Ya no necesita ser instalador eléctrico autorizado. Vamos a llegar ya a ese punto también para ir haciendo una característica definiendo mayormente la característica. Um, Después nos encontramos con el instructivo técnico RGR02, que nos habla específicamente de las reglas, ¿cierto? Cómo montar mi sistema fotovoltaico en términos de qué debo respetar en los materiales, qué tipo de conductores, qué tipo de canalizaciones, qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas en el momento de la ejecución del, de la instalación del sistema fotovoltaico. Por lo tanto, también es un elemento clave e importante en todo este proceso. Es el RGR02, para los que están en terreno, es la Biblia de la instalación. ¿Ya? Y finalmente, otro aspecto importante dentro del contexto fotovoltaico tiene que ver con el almacenamiento de energía a través de la técnica del banco de baterías. Esto también está regido por un instructivo técnico, que es el RGR06. Este instructivo técnico lo que va a hacer es simplemente poner el marco legal, ¿cierto? Normativo de cómo yo debo instalar un sistema de almacenamiento de energía a través de un banco de batería. Entendiendo que nuestros sistemas fotovoltaicos que interactúan con la red eléctrica actualmente también cuentan con capacidades de tener un almacenamiento de energía. Por lo tanto, nos encontramos con todo este marco, ¿cierto? Normativo, leyes, instructivos técnicos, normas técnicas, reglamentos, que nos van a permitir realizar un buen diseño de un sistema fotovoltaico, una buena implementación y por consecuencia una correcta declaración, ¿cierto? Recordemos entonces que nuestro sistema fotovoltaico debe estar declarado y debe estar validado para poder interactuar con la red eléctrica. Debe estar declarado ante la SEC y debe estar validado con la empresa distribuidora. Por lo tanto, como entenderán, tenemos dos procesos que atender en ese punto, súper interesante. Una vez que ya reconocemos en nuestro marco regulatorio, también tenemos que tener algunos aspectos importantes bien presentes al momento de enfocarse en la tramitación. Cuando vamos a poner en servicio nuestro sistema fotovoltaico, nosotros debemos también hacer consultas a la empresa distribuidora. No tan solo voy a tener que diseñar e implementar el volumen de mi sistema, ¿cierto? La cantidad de módulos e inversores que yo requiera, sino que también voy a tener que ver con qué es lo que pasa con la empresa distribuidora, entendiendo que siempre voy a interactuar con la red eléctrica. La distribuidora es un personaje fundamental en todo este proceso. Por lo tanto, existe podríamos decirlo como una consulta relacionada con la factibilidad técnica, en donde yo le pregunto a la empresa distribuidora cuánta potencia puedo instalar en mi sistema y cuánta
de esa potencia se me permite inyectar como excedente. ¿Ya? En términos generales, estamos hablando del concepto del SIP y el concepto del IEP, que en el fondo es capacidad instalada permitida y la inyección de excedente permitido. Estos dos conceptos son dos conceptos que yo debo consultarle a la empresa distribuidora para poder implementar mi sistema. Por ejemplo, si la distribuidora me dice que yo no puedo inyectar todo el potencial que tengo instalado o que pretendo instalar, entonces yo voy a tener que tomar una determinación. Y esa determinación sería limitar mi sistema fotovoltaico, ¿cierto? Hacerlo un poquito más pequeño, de acuerdo a lo que ellos me estén limitando, o achicar mi sistema, ¿cierto? Físicamente, quitarle módulos, colocar un inversor más pequeño. Por lo tanto, el concepto de factibilidad técnica en este punto es muy importante y es crítico. De hecho, cuando nosotros hacemos todo el proceso de tramitación, lo primero que nosotros debemos saber, luego de ya haber aprobado, ¿cierto?, la iniciación del proyecto, lo primero que debemos saber es cuánta es la potencia que nos permite instalar la empresa distribuidora y cuánto nos permite inyectar. A partir de ese punto, nosotros vamos a poder determinar claramente el volumen y las características del sistema fotovoltaico. Por lo tanto, el SIP y el IEP, que es una consulta técnica, lo vamos a estar viendo en la plataforma de generación ciudadana, que es donde yo pregunto por este concepto, ya por esta factibilidad técnica, podríamos decir. Este es un concepto que hay que tener presente y muy claro antes de eh, enfocarse directamente a la plataforma, ¿cierto? De la plataforma de generación ciudadana. Otro concepto importante dentro de la plataforma de generación ciudadana, ¿cierto? O generación distribuida para el autoconsumo, es qué tipo de sistema fotovoltaico voy a instalar. Ya sabemos que estamos hablando del contexto de los sistemas on-grid, por lo tanto estamos hablando de la interacción entre mi sistema fotovoltaico y la red eléctrica. Pero dentro de ese mismo contexto hay tipos de sistema dependiendo de las características de conexiones. Por ejemplo, uno de ellos es el de generación individual. Este es el clásico sistema en donde voy a tener a mi sistema fotovoltaico inyectando excedentes, ¿cierto?, a la compañía y todo lo que está generando también lo puedo estar consumiendo yo. O sea que básicamente este es el concepto base con el que siempre identificamos a un sistema fotovoltaico del tipo on-grid, ¿verdad? Genera e inyecta excedentes eventualmente. Pero también tenemos otras figuras, como por ejemplo el descuento remoto. El descuento remoto habla de una capacidad de un sistema fotovoltaico que genera energía, ¿cierto?, para el recinto o el lugar, pero a su vez está generando excedentes. Esos excedentes, al ser entregados a la compañía y a ser valorizados por la compañía distribuidora, esta lo que hace es permitir descontar del mismo recinto en donde está el sistema fotovoltaico o de descontar, ¿cierto? Estos excedentes se van descontando de la boleta de servicio de otro recinto en donde se cuente con otro empalme. Esto es lo que se entiende como descuentos remotos, es decir, todo el excedente que yo pueda volcar hacia la red eléctrica lo puedo descontar de otro empalme también, no necesariamente de donde está el sistema fotovoltaico. Pero para eso se tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que el otro empalme sea exactamente del mismo dueño del empalme en donde está el sistema fotovoltaico, ¿cierto? Y a su vez, que este segundo empalme, o tercero o cuarto, porque pueden ser todos los que ustedes requieran, estos otros empalmes deben estar a cargo de la misma empresa distribuidora, ¿ya? No puede ser una distribuidora diferente, tiene que ser la misma. Por lo tanto, ahí tienen unas condiciones para poder hacer este descuento remoto, que es un tipo de sistema que lo van a estar preguntando cuando estemos en la plataforma de generación ciudadana. Luego nos encontramos con los sistemas fotovoltaicos del tipo comunitarios o de propiedad conjunta, que básicamente es como cuando un grupo de personas, por ejemplo, puede ocurrir en un loteo, ¿cierto? Un grupo de personas que tienen distintas propiedades se comunican entre ellas y en conjunto instalan un sistema fotovoltaico. Este sistema fotovoltaico en conjunto, ¿cierto? Va a tener un empalme dedicado y todo lo que inyecte ese empalme se va a ir descontando de los distintos usuarios que en conjunto construyeron este sistema. ¿Ya? Entonces también existe esta figura bien interesante
de sistemas fotovoltaicos comunitarios o de propiedad conjunta, siempre dentro del contexto y del marco de la ley Net Billing. O sea que estamos hablando siempre de la característica de la distribución o de la etapa de distribución. Mi sistema fue conectado a la etapa de distribución. Dentro de esta misma tipos de sistemas fotovoltaicos, también nos encontramos con el conjunto habitacional. El conjunto habitacional es cuando una inmobiliaria, por ejemplo, declara al mismo tiempo, ¿cierto? Muchos sistemas, ¿cierto? Muchos sistemas fotovoltaicos, en vez de estar declarando 100 casas, ¿cierto? 100 sistemas fotovoltaicos, lo que hace simplemente es colocar un sistema tipo y declara el tipo de sistema fotovoltaico. ¿Ya? Entonces, solo lo puede hacer con una declaración y eso se aplica directamente a las inmobiliarias, que es un tipo de sistema fotovoltaico. Y cuando se habla de las solicitudes múltiples, se habla también en el contexto más bien industrial y es cuando tu sistema fotovoltaico además está asociado a otros tipos de generación eléctrica eh, de otras naturalezas, ¿cierto? Como por ejemplo el aprovechamiento de vapores para mover turbinas en el sector industrial, ¿cierto? O mezclado el sistema fotovoltaico con sistemas eólicos y así, generación eficiente dentro de un proceso productivo industrial. Entonces también se puede hacer a través del concepto de solicitudes múltiples porque voy a tener que describir múltiples fuentes de generación de energía. Entonces, estos 5 componentes me los van a preguntar. Cuando estemos en la plataforma de generación ciudadana, yo tengo que aclarar cuál es el que yo voy a seguir. Típicamente nos vamos a centrar nosotros en los 3 de arriba, ¿verdad? En los 3 primeros en el fondo. Bueno, miremos entonces de qué trata esta parte de la plataforma. Aquí necesito que se concentren súper bien, porque aquí vamos a hacer el recorrido de la plataforma de generación ciudadana desde el flujograma, ¿verdad? Después ya nos vamos a ir directamente a ella. ¿Qué significa esto? Para poner en servicio, en marcha, un sistema fotovoltaico que esté con todas las de la ley, que esté interactuando con la red distribuidora y que esté aprobado por la SEC, deben ocurrirse estos procesos, ¿cierto? Que es lo que vamos a estar revisando acá. Primero, nosotros debemos considerar que en este proceso completo, ¿cierto? Que tiene varios pasos, interactúan tres personajes. La señora Juanita, podríamos decir, ¿cierto? Que es la propietaria del recinto en azul, la empresa distribuidora, que son los cuadros verdes, y el instalador eléctrico que declaró al sistema fotovoltaico que está en color rosa. ¿No? Tenemos ahí los 3 actores. Estos 3 actores se mueven dentro de la plataforma de generación ciudadana, que es la plataforma de la SEC, ¿cierto? La SEC va a velar porque todo este proceso ocurra en forma normal. Lo primero que nos dicen, ¿cierto? Es y nos preguntan cuántos kilowatts voy a instalar. Cuando tú no sabes cuántos kilowatts vas a instalar, tú haces esta parte del proceso que es generar una solicitud de información. La señora Juanita entonces va a la plataforma de generación ciudadana y genera un documento que se llama formulario número 1 o solicitud de información. Entonces genera esta solicitud de información y 10 días hábiles después, como marcan acá, 10 días hábiles, llega una respuesta, el formulario número 2, que sería la respuesta de la solicitud de información. En general, tanto la pregunta como la respuesta de estas características técnicas y del no saber de qué potencia voy a instalar, realmente aquí no hay mucha información técnica y muchas veces las empresas distribuidoras entregan una respuesta más bien genérica y sin ningún detalle técnico. Y dentro del proceso realmente NetBilling, ahora esta parte, ¿cierto? Este punto no es obligatorio. Por lo tanto, muchas veces las respuestas que hay acá no son tan importantes, no son válidas y en general no nos sirve para poder hacer un proceso correcto en donde yo pueda, en donde yo tenga la respuesta de lo técnicamente que requiero, ¿ya? De lo que se necesita. Hay alguien que está rayando la pantalla, parece. Soy. Hostia, el borrado. Yo la borro, Ok, no te preocupes. ya, eso, por favor. Bueno, cuando no tengo la respuesta a este punto, ¿cierto? Cuando no tengo cuando yo sé realmente cuánto es la potencia que voy a instalar, ¿verdad? Me voy directamente al punto principal que es la solicitud de conexión.
Esta solicitud de conexión, en el fondo, lo que va a hacer es entregarnos ya los antecedentes que realmente quiero. Vale decir, esta primera etapa no es relevante realmente y yo siempre recomiendo que se salten directamente a la que sí es obligatoria, que es la solicitud de conexión. Esta solicitud de conexión lo que va a hacer es simplemente permitirnos, ¿cierto? Acuérdense que en azul está la señora Juanita haciendo la consulta, nos va a permitir poder realizar esta consulta de cuánta potencia realmente yo puedo instalar, el SIP y el IEP que les comentaba hace un momento atrás, la capacidad instalada permitida y la inyección de excedentes permitidos. Entonces, ¿qué significa? Yo le voy a decir, le voy a preguntar a través de este documento cuánto es el potencial y cuánto de ese potencial yo puedo inyectar. Le pregunto, ¿cierto?, a la distribuidora. Todo esto siempre dentro de la plataforma de generación ciudadana. Aquí no hay documentos que se deban llevar a la distribuidora ni a ningún punto. Todo se hace online en la plataforma de la C. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí en este punto van a tardarse, son típicamente estos dos casos. Se tardan 10 días hábiles o se tardan 20 a 30 días hábiles si el sector es rural. ¿Se tardan en qué? En darte la respuesta, entregarte la respuesta que es la respuesta a la solicitud de conexión o también conocido como el formulario 4, ¿cierto? Este sería el formulario 3, este sería el formulario 4. En la respuesta me van a indicar específicamente si yo puedo inyectar la potencia que yo estoy solicitando. En el fondo, aquí en la respuesta está la respuesta de la factibilidad técnica de mi sistema. Por lo tanto, una vez yo obteniendo esta respuesta, puedo tomar la determinación de instalar mi sistema fotovoltaico. Entonces, no antes, ¿cierto? Porque voy a depender de este límite. Ahora bien, dentro de esta misma respuesta, también nos dan o nos dicen a veces, eso va a depender de la potencia que se vaya a gestionar, nos dicen que yo debo de, levantar una manifestación de conformidad, ¿cierto? La manifestación de conformidad es indicar que estás de acuerdo con la potencia entregada. Ojo, que cuando te entregan una potencia, no es que yo pueda decir que o pueda gestionar que me entreguen más potencia, sino que la que ya le entregaron es tu límite máximo. Dependiendo de esas características, me van a preguntar si yo quiero reservar efectivamente esa potencia a la cual me están respondiendo. Y yo debo entregar una manifestación de conformidad en el caso que sí yo esté de acuerdo. Y ojo con eso, que no siempre te piden manifestación de conformidad. Si te la piden, tienes 20 días hábiles para enviarla, y si no te la piden, puedes ir directamente a el proceso de instalación. Si te piden hacer la manifestación de conformidad, es simplemente indicar que tú estás de acuerdo con la potencia. Nada más que eso porque no hay respuesta para ello. ¿Ok? Es simplemente indicar eso, que estás de acuerdo con lo que te respondieron acá. Por lo tanto, ya sea que hiciste la manifestación de conformidad o no te la pidieron, el paso siguiente es recién la instalación del sistema fotovoltaico. Una vez instalado el sistema fotovoltaico, yo lo que debo hacer es trabajar en la declaración del TE4. Y aquí recién entra el instalador eléctrico, ¿verdad? Aquí recién en este último punto entra en interacción el instalador eléctrico. O sea que el instalador eléctrico va a colocar todo, o la empresa eléctrica va a colocar todo el sistema fotovoltaico y una vez montado el equipamiento, se van a tomar todos los datos técnicos que me exigen, que los vamos a estar viendo en una tablita después, todos los datos técnicos que me exige la SEC, ¿verdad? Para que yo pueda declarar, ¿cierto? El TE4. Una vez que yo declaro el TE4, la SEC va a revisar estos antecedentes y me va a entregar un informe, ¿cierto? El documento TE4. Fíjense, me lo va a entregar acá en esta parte del proceso. Entonces, si se dan cuenta, el net billing, ¿cierto? O generación distribuida lleva todo un proceso en donde se trabaja en una plataforma y en donde en una única parte, en un único momento, voy a tener la interacción con el instalador eléctrico, en donde va a tener que declarar a través del TE4. Entonces ya se van dando un detalle en donde yo tengo que tener un antecedente dentro de una misma plataforma. Entonces, el instalador eléctrico declara el sistema, le entregan el T4 y ahora que yo ya tengo el T4 aprobado por la SEC de mi sistema fotovoltaico, vuelvo a esta misma plataforma de generación ciudadana a generar el último documento. La señora Juanita vuelve acá, ¿verdad? ¿Y qué documentos tiene que tener la señora Juanita para dar el último paso? Debe tener el contrato, ¿cierto?, de la empresa distribuidora, el contrato NetBilling. Todos los contratos NetBilling se descargan directamente de la página
de la empresa distribuidora. Cada empresa distribuidora tiene su propio contrato net billing, por lo tanto ahí se descargan, ¿cierto? Tú descargas, lo llenas, lo firmas, ¿cierto? Lo firma la señora Juanita y ahí tenemos el primer documento. El segundo documento es el certificado de dominio vigente de la propiedad, para acreditar que es el dueño de la propiedad, por supuesto, eso es lo que estamos viendo acá. Y el tercer dato que me van a pedir en este punto, en la notificación de conexión, es el TE4. Con esos tres antecedentes, la señora Juanita hace la notificación de conexión y 15 días hábiles después, ¿cierto? Le responden entregándole el protocolo o realizando el protocolo de conexión. El protocolo de conexión no es otra cosa que la empresa distribuidora yendo al lugar del recinto para verificar las características del sistema fotovoltaico, ¿cierto? En términos generales, ¿cierto? Comparar que sean coherentes con el T4 declarado y cambian el medidor, ¿cierto? Hacen cambio del medidor, una vez que hacen cambio del medidor, después hacen las pruebas de desconexión y reconexión del sistema fotovoltaico y ahí está completo el proceso de net billing, el proceso de conexión o el protocolo de conexión con la compañía distribuidora. Por lo tanto, si se fijan, tenemos varios puntos, varios aspectos que tener presente para poder realizar el proceso, pero lo más importante está acá, en el formulario 3 y 4, ¿cierto? Que es en el fondo el paso obligatorio que siempre me van a estar solicitando, ¿vale? Miremos la plataforma, entonces, miremos esta misma plataforma para que ustedes ya tengan más claridad. Voy a estar entre esa plataforma y lo que me muestra también la, el diagrama, ¿verdad? Aquí estoy mostrando la plataforma de la SEC, sec.cl, ¿verdad? Fíjense, o tal cual como siempre. Y tenemos que ir acá, a donde dice personas, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es simplemente realizar el mismo recorrido que está descrito acá, en este flujo, ¿cierto? En la misma plataforma. Voy a realizar el mismo recorrido, pero desde los documentos, para que veamos qué es o cuáles son los antecedentes generales que nos están pidiendo. Entonces, para eso entramos a la plataforma, ¿cierto? Y aquí nos vamos a estos botones que se desplazan así solitos. Entramos acá a sistema de declaración, ¿cierto? Nos salen ventanas emergentes indicando las actualizaciones de ciertos documentos. Generación distribuida para autoconsumo, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Recuerden que este paso lo puede hacer la señora Juanita directamente, ¿verdad? Vamos aquí al punto donde dice tramitación de conexión en línea, el botón rojo, ¿verdad? Nuevamente entramos a otra pantalla, a otra página y llegamos a este botón verde que está acá, que nos dice ingresar, ¿cierto? Acá, en este punto ingresamos, si no tienen un perfil creado, se registran acá, ¿cierto? Y el registro es básicamente nombre, ruta, apellido y datos genéricos, ¿no? Nada del otro mundo, porque recuerden que esta parte no es obligatorio que lo haga un instalador eléctrico, ¿cierto? Entonces aquí colocamos los datos de las personas. Aquí en este caso vamos a entrar a mi perfil, ¿cierto? Y en este perfil hay varios datos de, de clientes, así que también les pido mucha reserva con la información que vean acá. Recuerden que estamos en un contexto pedagógico, así que reserva con la información técnica o datos específicos que podamos ver, porque aquí, como les digo, vamos a estar entrando a mi perfil y aquí hay hartas solicitudes hechas, ¿cierto? Esta es la plataforma de generación ciudadana. Aquí es donde yo debo venir a hacer el proceso que les estaba describiendo recién en este flujograma, ¿cierto? Todo esto que estábamos viendo recién lo debo hacer en esta plataforma, ¿ok? En esta plataforma, lo primero que yo debo hacer es actualizar, ¿cierto? Perdón, activar un nuevo proceso. Y fíjense, me parecen 5 tipos distintos de sistemas fotovoltaicos, que son los 5 tipos que estábamos comentando hace un ratito atrás. Equipamiento de generación individual, ¿cierto? Que es el clásico, ¿verdad? Descuento remoto también, que era el que les estaba mencionando, y así, los 5 tipos. Aquí yo debo seleccionar, ¿cierto? ¿Cuál es el protocolo o el sistema fotovoltaico que yo voy a elegir, ¿cierto? El que voy a instalar. Acuérdense que lo que estamos haciendo acá inicialmente es, primero, vamos a hacer una pregunta técnica, ¿cierto? Luego que nos respondan la pregunta técnica, ejecutamos nuestro sistema,
¿cierto? Y después volvemos a esta misma plataforma para declarar al sistema fotovoltaico, ¿cierto? Aquí, como les digo, tengo varios datos en general, ¿cierto? Vamos a hablar de la solicitud de información, es decir, este primer paso que tenemos acá, ¿cierto? El que está en azul, el formulario número uno, ¿vale? Entonces, entramos a una solicitud que tenemos acá. Y fíjense que aquí dice que estoy trabajando en una instalación individual en una solicitud de información. Ahí está el proceso. ¿Qué me piden dentro de una solicitud de información? Datos del solicitante. En este caso, por ejemplo, puse mis datos, ¿cierto? Y le pongo siguiente, ¿verdad? Fíjense que los datos generales son de identificación, básicamente, ¿ya? Nombres de contacto, ¿cierto? Nombre, root. Después me dicen datos del inmueble. ¿Quién es el dueño del inmueble? Si es la señora Juanita o si soy yo. También aquí voy colocando los datos específicamente del dueño del inmueble. Y finalmente, ¿cierto? Yo le pongo y describo nuevamente con datos genéricos, ¿cierto? Y acá después me piden los datos de la instalación. El número de la factibilidad técnica se refiere al número de clientes del empalme. La dirección de la instalación se refiere a eso, a la dirección directamente de la instalación eléctrica, ¿cierto? La tecnología siempre va a ser fotovoltaica y la fuente de energía siempre va a ser solar porque estamos gestionando en esta plataforma un sistema fotovoltaico. Al colocar ¿cierto? Estos datos, yo le pongo enviar, porque ya no hay más procesos. Fíjense que la instalación es lo último. Le pongo enviar y después de eso, acuérdense, pasan 10 días hábiles, ahí nos marca, ¿cierto? 10 días hábiles para que nos den la respuesta. Y la respuesta que nos van a dar, como les mencionaba, no necesariamente es una respuesta con datos técnicos o datos que me sirvan realmente para el proceso, ¿ya? Sino que generalmente lo que te van respondiendo con los datos son datos bastante genéricos que en muchos casos no sirven y no nos dan mucha información, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una solicitud de información. Veamos acá. Y estas solicitudes de información, ¿cierto? No siempre, acá tengo una tipo, ¿verdad? Ahí podemos verla. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos la respuesta a la solicitud de información. Y fíjense que nos dan datos específicos del número de la solicitud, características del datos del solicitante, información técnicas del empalme, al transformador al que está asociado, y datos muy genéricos y nada tan relevante. Y la capacidad permitida y la inyección de excedentes permitidos, muchas veces estos números que nos entregan acá no son números que son hechos a través de un estudio real. Por lo tanto, estos datos no son fidedignos y por eso este paso tampoco es obligatorio. Y por eso cuando nosotros declaramos al sistema fotovoltaico, generalmente este paso conviene saltarlo, ya como les comentaba en un principio. Entonces, nosotros estábamos en este punto, estábamos revisando la respuesta, pero realmente lo que nos interesa es este caso de acá, esta parte, en donde yo tengo la solicitud de conexión y la respuesta de la solicitud de conexión. Entonces, volvemos a la misma página, ¿cierto? Fíjense, volvemos acá, voy a marcar acá la solicitud de conexión, ¿cierto? Me voy a abrir una solicitud respondida. Fíjense que para activar una solicitud de conexión, o de información, ustedes simplemente van al botón que sale acá arriba que dice nueva solicitud. Ahí ya le aparecen los pasos que ustedes pueden dar, ¿cierto? Si voy a generar una solicitud de información que es opcional, una de conexión, una manifestación de conformidad, una ampliación de la manifestación de conformidad, ¿cierto? O la notificación que sería el paso final, ¿verdad? Vamos a la segunda que estábamos viendo, solicitud de conexión, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuando nosotros necesitamos hacer una solicitud de conexión. Por ejemplo, aquí tengo una en construcción, solicitud de conexión en construcción, y veamos los datos que nos piden acá. Acá nos piden nuevamente los datos del solicitante, ¿cierto? Acuérdense que la solicitud de conexión es el formulario 3 y es el obligatorio, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí ya nos piden datos del solicitante,
Vamos. Y datos de contacto, ¿verdad? Y financiamiento. Por ejemplo, aquí ya nos están preguntando algunas cosas, financiamiento, y aquí tengo toda una lista desplegable de financiamientos específicos, si es que tuviese alguno. Si no tengo ninguno, marcamos ninguno, ¿cierto? Ese sería el primer paso. Segundo paso, inmueble. Nuevamente, los datos del dueño del inmueble, ¿cierto? La señora Juanita, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos poner los datos ahí de esta persona. O mis propios datos si yo soy quien está haciendo toda la gestión. Luego tenemos la siguiente parte, es aquí no hay más datos, solo eso, ¿cierto? Después ya nos hablan de la instalación. Y aquí vienen los datos y las preguntas interesantes. Lo primero que nos hablan, ¿cierto? Tiene que ver con eh, si al solicitar la conexión de suministro de energía o la ampliación de un servicio paralelamente a la solicitud de conexión a la red. Es decir, aquí nos están permitiendo también hacer un aumento de potencia de mi sistema, el empalme directamente. Entonces, no tan solo me permiten gestionar la solicitud a través del T4, ¿cierto?, del sistema fotovoltaico, sino que también ampliar el empalme o colocar un empalme nuevo. Esto, si bien es cierto, está permitido por norma, lo que la realidad nos indica es que cuando tú intentas hacer este proceso, la empresa distribuidora tiene muchos problemas porque internamente la distribuidora en las oficinas o cierto en los encargados del área de empalme no necesariamente están conectados con el área net billing. De hecho, muchas empresas distribuidoras subcontratan el servicio net billing, cierto, la tramitación, el proceso, el que lleven toda esta puesta en servicio, y no hay una conversación interna. Cada vez que lo hemos intentado con varios colegas, tratar de hacer aumentos de empalme a través de este proceso que está permitido, siempre terminas demorándote muchísimo más porque no hay una comunicación interna de la distribuidora y la distribuidora se le enredan los papeles y pierde mucho tiempo en todo ese proceso. Es mucho más rápido actualmente, si quieres hacer un aumento de empalme, tramitarlo a través del T1 y después a través del T4 tramitar el sistema fotovoltaico, que tratar de hacer esos dos procesos en uno solo, ¿ya? Porque realmente todavía eso está como en momentos de afinación. ¿Ya? La realidad nos indica que es mucho mejor hacerlo por separado que hacerlo en conjunto, a pesar de que sí la norma lo permite. ¿Ok? También tenemos que indicar, ¿cierto?, si la solicitud contempla una instalación de equipos de generación, ¿cierto? O contempla, ¿cierto?, dentro de esto el aumento de consumos de la instalación, porque yo puedo aumentar el empalme en función de tener un sistema fotovoltaico más grande o puedo aumentar el empalme porque voy a tener más consumo. O sea, aquí nos está haciendo una pregunta bastante parecida a la inicial con respecto al sistema fotovoltaico. Entonces, por ejemplo, en la primera, ¿qué nosotros debiésemos responder? Que si solicitamos o no un aumento o un cambio del empalme, eh, por aumento de empalme, ¿verdad? ¿Cierto? Le vamos a poner que no, por lo que le estaba indicando que es como más sencillo hacerlo por separado. Y en términos, la segunda pregunta, ¿su solicitud solo contempla la instalación de un equipo de generación y no contempla aumentos de los consumos de la instalación? Entonces ahí le pongo que sí, porque solo voy a declarar el sistema fotovoltaico y no un aumento de consumo. Como les digo, siempre que intentamos declarar aumentos de consumo, conviene hacerlo a través de un T1 primero y después hacer el T4 por acá, ¿no? Porque si no van a tener muchos problemas, mucho inconveniente en el tiempo realmente. Después nos habla nuevamente del número de la factibilidad, que es el número del cliente, ¿verdad? De el empalme, número de cliente del empalme, de la distribuidora. Después, obviamente, nos pregunta por la dirección, nada más que eso, la dirección, ¿cierto? Y aquí ya empiezan otras preguntas interesantes. La capacidad instalada que yo quiero de mi sistema fotovoltaico. Aquí es donde yo estoy haciendo la pregunta de la factibilidad técnica. Capacidad instalada versus capacidad a inyectar. Recuerden que son dos conceptos distintos. Uno tiene que ver con el tamaño de mi sistema y el otro tiene que ver con que todo mi sistema en algún momento vaya a inyectar el caudal de energía hacia la red eléctrica. Por lo general, siempre que hablamos de sistemas fotovoltaicos, asumimos que vamos a inyectar todo el caudal o toda la potencia del sistema. No porque lo vayamos a hacer siempre, sino que se puede dar en algún momento. A lo mejor durante toda la vida útil del sistema voy a estar consumiendo lo que yo voy a estar produciendo.
Pero si en algún momento se da la circunstancia en donde yo no tengo nada de consumo, ¿cierto? Y tengo una máxima generación de energía, por ejemplo, en un colegio puede pasar en el verano, en donde no hay uso de las instalaciones, ¿cierto? Voy a tener máxima generación de energía, cero consumo, por lo tanto, todo el potencial del sistema fotovoltaico se va a estar inyectando como excedente hacia la red eléctrica. Por lo tanto, tengo que tener la capacidad de poder inyectar todo ese potencial, ¿cierto? Y ahí yo no me limito. Si mi sistema es de 5 kilowatts, ¿cierto? Coloco potencia instalada de 5 kilowatts y potencia de inyectar 5 kilowatts, ¿cierto? Yo no me limito, tengo que esperar la respuesta porque puede ser que la distribuidora me limite a mí, ¿ya? Pues aquí obviamente no tiene sentido que uno se autolimite, o sea que la misma potencia que instalo es la misma potencia que yo pretendo inyectar hacia la red eléctrica o que en algún momento ocurra. Después hablamos del sistema de generación, si está en monofásico o trifásico, ¿verdad? Y claramente la pregunta va a tener que ver con el empalme en el que están. La tecnología, obviamente estamos hablando de sistemas fotovoltaicos y la fuente de energía, evidentemente estamos hablando de energía solar, ¿cierto? Y ninguna otra fuente de energía. Y después nos hace una pregunta muy interesante que es el modo de operación solicitado. Ojo con esto, el modo de operación solicitado nos pregunta, ¿sin isla prevista o con isla prevista? Aquí hay un concepto súper interesante. Cuando nosotros tenemos sistemas fotovoltaicos con baterías y esos a su vez están conectados a la red eléctrica, quiere decir que cuando la red eléctrica se apaga, mi sistema puede estar funcionando, mi sistema fotovoltaico puede estar funcionando y entregándome energía en el recinto. A eso se le denomina como operación de isla interna. Lo que me están preguntando acá no es en función de la isla interna, sino que me están preguntando otra cosa. Me están preguntando si mi sistema está autorizado para que funcione como con almacenamiento, pero como una isla que pueda dar energía a otros empalmes, ¿cierto? Esto no es habitual, sino que esto se ocupa mucho más en la minería o en sectores industriales, en donde en conjunto con la empresa distribuidora y previas autorizaciones, se acuerda a que la empresa distribuidora apague, ¿cierto? O desconecte ciertos sectores en donde hay ciertos empalmes conectados y una única fuente de energía, ¿cierto? Una única fuente asociada a un empalme sea capaz de alimentar a los distintos empalmes dentro de esa isla. A eso se refiere con el concepto de isla prevista, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene que ver con el sistema aislado que nosotros estamos pensando cuando tenemos un banco de baterías para nosotros, sino que esto tiene que ver con otro concepto, un concepto más grande, mayor, ¿cierto? Que no aplicaría y como les digo, solo está autorizado y permitido para sectores mineros o para sectores industriales con ciertas excepciones. ¿Ok? Por lo tanto, aquí siempre modo operación le vamos a poner sin isla prevista. Y después acá abajo sí nos preguntan si contamos con un sistema de almacenamiento, ¿cierto? Entonces aquí yo le pongo, si tengo banco de batería, le pongo que sí o que no, dependiendo de si tengo o no almacenamiento con bancos de batería. Luego, ¿cierto? Nos piden el voltaje con el que está trabajando el sistema fotovoltaico, la capacidad de corriente del empalme, donde está asociado el sistema fotovoltaico, ¿verdad? El tipo del empalme, si es monofásico, trifásico, bifásico, y el tipo de conexión, si es en baja o en media tensión. Entonces, aquí lo relevante de todo esto es esta parte de acá arriba, donde yo estoy con el SIP y el IEP, ¿verdad? Que es la capacidad instalada permitida. Luego le pongo siguiente, ¿verdad? Porque hasta ahí no hay más datos. Le pongo siguiente. Y ya aquí tengo que poner los adjuntos. Fíjense que hay un listado súper largo de adjuntos, pero realmente son solo dos los adjuntos que son obligatorios para los procesos que estamos viendo, porque los otros adjuntos tienen que ver con estas otras características de procesos, cuando se habla de propiedad conjunta, cuando las inmobiliarias tienen que declarar varios sistemas fotovoltaicos, o cuando se declaran varios tipos de sistemas de generación eléctrica interactuando entre sí. Por lo tanto, ahí sí se justifican todo el resto de documentos. Para nosotros y para lo que tiene que ver con sistemas de generación individual, simplemente me van a pedir el poder simple. Si es que yo estoy representando, yo como instalador eléctrico, estoy representando a la señora Juanita, entonces me van a pedir un poder simple, ¿cierto? No tiene que ser notariado, por eso se llama simple, y me van a pedir la cédula de identidad de la señora Juanita. Y esos dos datos simplemente es lo que yo estoy obligado a cargar. Adicionalmente, puedo cargar la boleta de factura también.
y enviarla, ¿cierto? Pero tampoco es obligatorio, sino que son los dos primeros los obligatorios. El resto no se los van a pedir nunca para sistemas fotovoltaicos de generación individual. Le coloco enviar, ¿cierto? Aquí yo no le voy a poner enviar porque no tengo nada adjunto. Le pongo enviar y eso entonces es este paso. Aquí recién salgo el envío de la solicitud de conexión y tienen que pasar de 10, ¿cierto? A 20 días hábiles para que me llegue la respuesta de la solicitud, la respuesta con respecto a la capacidad instalada. Entonces vamos a mirar una respuesta, ¿cierto? Por Pablo, ejemplo, aquí ¿cómo mismo. estás? Bien, bien. Nos Cuéntame, quedan Luis. 6 minutitos. Ya, vale. Entonces aquí vamos a mirar el último punto, ¿cierto? De la respuesta de la solicitud de conexión. Acá estamos, ¿cierto? Llegamos a la respuesta. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros de la respuesta? Bueno, un dato técnico específico nomás. No nos interesa todo lo que tiene, toda la información que viene acá, sino que lo que nos interesa es esta respuesta que está escrita en esta frase que está acá. ¿Cierto? Porque aquí es donde se describe la potencia que yo realmente puedo instalar. De 8 kilowatts, ¿cierto? De capacidad instalada versus la inyección de excedente, ¿cierto? Que también en este caso fue permitida de 8 kilowatts. Entonces aquí ya está la respuesta que yo necesito, que yo requiero para poder avanzar con mi proceso. Luego, aquí dice que si se necesita o no manifestación de conformidad. Si leo acá y veo que dice que sí, entonces voy a tener que hacer una manifestación de conformidad. Por lo tanto, aquí ya está el dato clave, ¿cierto?, que tiene que ver con este punto del proceso, que tiene que ver con la respuesta. Realizo la manifestación de conformidad, ¿cierto? Y finalmente, vamos acá a, ¿cierto? Una manifestación de conformidad. Y fíjense que la manifestación de conformidad no es otra cosa que un documento, manifestación en construcción, no es otra cosa que un documento que simplemente dice que estoy aceptando la potencia que ellos me están indicando, ¿cierto? 8 kilowatts. ¿Y cuánto voy a reservar? Voy a reservar los mismos 8 kilowatts que ya se me permitió anteriormente, ¿cierto? Y en adjunto no tengo que adjuntar nada porque esto equivalen a otro proceso diferente al que estamos viendo, no tiene que ver con generación distribuida. Y con eso simplemente yo ya me voy a la etapa final de mi sistema, que es simplemente declarar el TE4, ¿cierto? Una vez hecha la declaración del TE4, ¿cierto? Porque ya instalé mi sistema, declaro el TE4, después vamos a la notificación de conexión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene que entregar la señora Juanita en la notificación de conexión? Bueno, tiene que adjuntar los datos tiene que adjuntar aquí, los datos de la propiedad, ¿cierto? Notificación de conexión, ¿cierto? Tengo que entregar los datos genéricos del lugar, el recinto, ¿cierto? Nuevamente dando datos específicos de la condición de montaje, ¿verdad? Diciendo que voy a trabajar con esa potencia que ya se me fue asignada y simplemente con ese documento arriba, simplemente con ese documento arriba, después ya la empresa distribuidora habla del proceso final, que es indicarme en qué momento van a ir a hacer el protocolo de conexión. Y como les decía, el protocolo de conexión no es otra cosa que un momento en donde la empresa distribuidora va hacia el lugar, ¿cierto? Va la propia instalación y revisa y chequea todo lo que está declarado, de acuerdo a todas las declaraciones. Y con eso ya se cierra el protocolo de conexión. Por lo tanto, para nosotros es súper importante tener presente toda esta, todo este proceso y el punto más importante y el más complejo siempre va a estar asociado acá a la respuesta de la solicitud y a la solicitud de conexión, que es el punto más crítico porque a partir de la respuesta de esto es la condición que voy a tener con mi sistema fotovoltaico. ¿Okay? Voy a bajar la presentación, Luis. Ahí estamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Luis, ahí tú me Ya, comentas. sí. Muchas gracias, Pablo.
excelente Ujú. información. Bueno, esto es mucho más profundo, pero aquí la importancia era poder mostrar en términos generales que, que podían encontrarse al momento de la puesta en marcha de un sistema fotovoltaico. Los invito a dejar preguntas en el chat. Hay varias, así que ya se las voy a dejar a Pablo. Voy a estar moderando, indicándolas y él las va a responder. Mientras escriben las preguntas en el chat, les muestro que nosotros somos una academia y Pablo se ve, Sí, se ve bien, se ve ¿sí? bien. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, los invito a los próximos cursos que tenemos. Tenemos cursos semipresenciales en Santiago, en La Serena, en Temuco y Puerto Montt. Son para personas que ya tienen conocimiento, son cursos más avanzados y es solo montaje de sistemas fotovoltaicos híbridos. Luego vienen cursos de sistemas conectados a la red y sistemas aislados de la red, que están conforme a las certificaciones NAPCEP de Estados Unidos y también normativa chilena. Hay una combinación y son cursos bastante profundos, bastante técnicos. Y hace poco hicimos un curso de cableado conforme al NEC, especialmente para personas que viven en Centroamérica, eh, que se rigen bajo el NEC, que es el Código Eléctrico Norteamericano. Y Pablo, la semana pasada finalizó un curso de T4, ya tenemos fecha para septiembre, y que si alguien está interesado, estén revisando nuestra página. Y bueno, ya tenemos cursos de termografía aplicada a sistemas fotovoltaicos, PMGD solar, especialmente en el diseño eléctrico, y cursos asíncronos de interpretación de fichas técnicas, verificación de rendimiento y PVC 7 para dimensionar plantas fotovoltaicas. Así que ahí les dejo la invitación. Ahora voy a eh, responder las preguntas de Pablo, hacia Pablo, y vamos a ver desde el principio. Cristian Álvarez pregunta, para un sistema fotovoltaico residencial, ¿cuál puede ser un tamaño máximo en kilovatio peak considerando las limitaciones técnicas más comunes? Ya, a ver, bueno, primero tenemos que entender que NetBilling nos habla de 300 kilowatts de potencia instalada, ¿verdad? Que sería como el máximo que pudiésemos alcanzar, pero siempre vamos a depender de las redes de distribución. Por eso debemos hacer la consulta. No hay un estándar, no hay un valor específico de cuánta es la potencia, pero por lo general, cuando se habla de sectores residenciales y entendiendo que residenciales generalmente se habla de sistemas monofásicos, la potencia típica más grande que podemos encontrar son 10 kilowatts de potencia instalada o que se nos permita. Pero siempre vamos a depender exclusivamente de la pregunta. No, eso nunca va a ser como, nunca va a ser un estándar. Siempre voy a tener que preguntar con el SIP para que me digan realmente o finalmente o técnicamente qué es lo que ocurre y si se puede conectar esa potencia. Pablo, en el fondo entonces sería como una limitante la potencia del empalme. Por ejemplo, una de las cosas es asociarla al empalme y tener esta consideración, que sí, el empalme ya puede ser un límite, pero no siempre es así porque en algunos casos se pueden dar que, por ejemplo, tú tengas un empalme de 8 kilowatts, pero que realmente igual te limiten por debajo de los 8 kilowatts. Entonces eso va a depender realmente o técnicamente, realmente depende de las características del transformador de distribución asociado a ese empalme. Claro, y también me imagino con la cantidad de generadores distribuidos conectados también en ese mismo instante. Exactamente, también es un punto crítico. Mientras más gente esté conectada a ese mismo empalme con sistemas de inyección a la red, menos espacio me va a ir quedando para ir colocando mi sistema fotovoltaico. En el fondo es como una torta, ¿cierto? Podríamos decir que se va repartiendo entre los distintos personas que están conectados, de los distintos empalmes. Así que también, Perfecto. y eso lo hace ser que no sea un valor fijo, sino que va a variar. Muchas gracias, Pablo. Jaime nos pregunta, ¿la ley 21.118, que es la nueva, anula la 20.571? No, no la anula porque la 20.000 habla del proceso de conexión, ¿cierto? De la gestión que se debe hacer con la red eléctrica y la 21.000 realmente habla de las modificaciones relacionadas con el aumento de las potencias, principalmente. Hay otros detalles más que tienen que ver con los sistemas de puesta a tierra, pero
principalmente habla del aumento de las potencias. Por lo tanto, son complementarias las dos, no anula una a la otra. Perfecto. Cristian Álvarez, ¿cuánto demora la distribuidora en responder qué capacidad puede autorizar en una residencia? Eh, bueno, lo que indica el flujograma, que está establecido por la ley Net Billing, es en sectores urbanos 10 días hábiles y en sectores rurales de 20 a 30 días hábiles. Esa es la regla. Por lo tanto, son esos los tiempos que nosotros debiésemos como considerar como máximo. A veces responden antes, pero por lo general están más cerca del límite de los días disponibles. Perfecto. Víctor nos pregunta, buenos días, consulta, ¿uno puede generar más kilovatios e inyectar menos? Y por otra parte, en la misma, el instalador eléctrico debe ser clase B. Ya, bueno, con respecto al instalador eléctrico, cualquier instalador eléctrico puede declarar clase A, B, C o D. Solamente que hay clases que van a estar limitadas referente a el tipo de tecnología. Por ejemplo, clase D debe instalar solo microinversores. Entonces van a tener límites en términos de su potencia y su tecnología. Pero en general, los cuatro clases de instalador eléctricos pueden declarar. Eh, Se puede inyectar menos energía, ¿cierto? De lo que uno genera. En realidad, generalmente eso es lo que ocurre, porque tú vas a estar generando energía y mucha de esa energía la vas a estar consumiendo y lo que te va sobrando, tú lo vas inyectando hacia la red eléctrica, ¿cierto? Entonces, como que tu excedente o lo que no usas es lo que tú inyectas. Por lo tanto, siempre voy a estar sometido a la interacción que existe entre la generación fotovoltaica, el consumo del recinto y en función de esa situación es como yo voy a poder estar generando estos excedentes. Si yo no tengo consumo y tengo mucha generación o tengo la máxima generación en ese momento, entonces todo lo que yo estoy generando se va a ir automáticamente hacia a la red. Entonces ahí voy a estar inyectando el mismo potencial que estoy generando. Entonces realmente dependo de si es que hay o no consumo para saber, para lograr esa interacción final. Perfecto. Bueno, ahí a lo mejor también hacer una diferencia entre que posiblemente nos limiten en inyectar y debamos incluir protecciones externas, o que nosotros quisiéramos limitar la inyección y podríamos hacer el uso de un smart meter y manejar esa inyección. Entonces, también ahí hay alternativas, pero va a depender mucho, yo creo, también del escenario, ¿no, Pablo? Exactamente. Sí, pues va a depender específicamente del escenario y cuál sería la propuesta de uso. Mucha gente dice, eh, por ejemplo, que no quiere inyectar excedente a la compañía porque no quiere tener ninguna relación con la compañía eléctrica, pero realmente cuando tú haces toda esta tramitación, es inevitable que tengas una relación, por lo tanto, el no inyectar excedente a veces puede ser como desperdiciar energía, básicamente, porque si ese excedente se entiende que ya no lo ocupé en el recinto, ya no lo almacené en algún banco de baterías, por lo tanto me queda ese residuo que tiene que ir a parar en alguna parte. Si no lo inyecto, simplemente lo pierdo nomás. Ujú. Muchas gracias. Cristian Álvarez, nuevamente. Lo de, lo de reservar una potencia para instalar, ¿se debe a que existen limitaciones de inyección de energía según el sector? Ah, exacto. Como lo que estábamos respondiendo hace un ratito atrás, pues, tiene que ver específicamente con las características del transformador, el transformador de distribución para los distintos abonados y también, como decía Luis, pues, si de esos distintos abonados, si es que hay gente que ya está colocando sistemas fotovoltaicos. Por lo tanto, todo eso está normado, ¿cierto?, por la norma técnica que vela sobre las empresas distribuidoras y les imponen ciertas fórmulas, ciertos cálculos matemáticos para determinar cuánto es lo que te pueden otorgar de esta inyección. Nunca una distribuidora te puede decir que no puedes inyectar nada. Por ley NetBilling eso está prohibido. Siempre te tienen que permitir dejar inyectar algo. Poco puede ser, ¿cierto? Pero siempre te van a permitir inyectar energía. Ujú. Gracias, Pablo. Víctor nos pregunta, en las solicitudes, o de información y conexión, lo deben hacer las personas individuales, pero en la práctica lo tendremos que hacer los instaladores. Claro, generalmente todo ese proceso que vimos nosotros, que está diseñado para que lo haga la señora Juanita, realmente
ustedes vieron que había muchos antecedentes que tenían aspectos técnicos y claro, no es ella realmente quien lo hace, sino que uno mismo termina haciendo el proceso. Por lo tanto, yo siempre digo, cuando vas a declarar un sistema fotovoltaico, te vas a hacer cargo del TE4, del proceso TE4, pero también te vas a tener que hacer cargo de esta parte del proceso de generación distribuida porque lo vas a tener que llevar, lo vas a tener que llevar para que pueda funcionar en forma adecuada. Así que sí, generalmente uno se hace cargo, ¿ya? Pero no es obligación. Ya, muchas Ujú. gracias. Bueno, Víctor dice, está muy interesante. Cristian Álvarez, antes de que autoricen la inyección del sistema, ¿se puede autoconsumir sin inyectar? Técnicamente, cuando tú tienes un sistema fotovoltaico en proceso de declaración, no puedes hacer absolutamente nada, no puedes, debes tener el sistema apagado realmente. Mucha gente lo deja con limitación de inyección y deja funcionando el sistema, pero realmente ese proceso, esa parte del proceso, hay que comprender que a mí me permiten encender el sistema fotovoltaico para hacer todas las pruebas pertinentes que nosotros necesitemos para poder hacer una correcta declaración. Pero una vez hecho todo ese proceso, nosotros debiésemos apagar el sistema fotovoltaico y no lo debemos encender hasta que la empresa distribuidora vaya y nos cambie el medidor. Entonces, no está permitido realmente, pero en general es una práctica súper habitual que los dejan encendido igual, pero hay que tener en consideración que si llegase a pasar alguna situación, ahí las responsabilidades en ese momento es específicamente de quien está haciendo la declaración, porque el que declara es el que debe velar por el equipamiento esté apagado completamente. Entonces, claramente es un delito, así que también hay que tener precaución ahí y siempre indicarle al dueño del recinto que eso se debe mantener apagado siempre, ¿cierto? Hasta que lo habiliten. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Jair Morales, posterior a la autorización de la respuesta de la compañía, ¿se realiza o se proyecta la instalación? Ahí en ese Ahí, momento, sí, sí, disculpa Pablo, ahí también a lo mejor complementar y a lo mejor nos des tu perspectiva, que muchas veces se ve que se instalan, pero no se pide esta solicitud de conexión o de información y se tiende o se solucionan quitando potencia en módulo para claro. bajar la instalación o la potencia instalada. Cuéntanos un poco de lo que has visto. Claro, generalmente lo que tú mencionas, Luis, es muy, muy habitual, que los instaladores saben que hay que hacer un TE4, pero desconocen que existe esta parte en donde me van a solicitar estos documentos en algún momento para declarar el TE4 y efectivamente se hace la instalación y después cuando hacen la pregunta posterior a haber hecho la instalación, resulta que puede darse el caso, porque puede que se dé, en otras situaciones no se ha dado, simplemente le dicen sí, puedes dejar eso instalado y puedes trabajar con esa potencia. Y en otros aspectos tendrías que limitar el sistema fotovoltaico. Por lo tanto, la regla del proceso siempre sería, primero tú desarrollas un proyecto que le enseñas al cliente final en función de las potencias y todos los detalles, ¿cierto? Que tiene que ver con cuánto es lo que tú quieres alcanzar en generación. Y una vez que tú entregas el proyecto o que muestras las características técnicas, siempre debo decir y debo colocar la advertencia de que entregado el proyecto o aprobado el proyecto, debo realizar esta consulta técnica, ¿cierto? Hay algunos instaladores eléctricos que lo hacen antes, pero hay que considerar que cuando tú lo haces antes, también tú tienes un proceso en donde el documento es válido, que son 6 meses. Después de eso caduca el documento, ¿cierto? El documento de la solicitud de conexión. Por lo tanto, tampoco puedo llegar y pedirlo así como fácilmente porque puede pasar mucho tiempo y al final después voy a tener que volver a pedir la solicitud de conexión y no necesariamente cuando vuelvo a pedir la solicitud me van a dar el mismo valor de potencia. Entonces, la regla sería, primero, realizo el diseño, ¿cierto? Me lo aprueba el cliente, una vez aprobado por el cliente, yo hago la consulta, una vez respondida la consulta, yo hago mi ejecución. Ese sería el orden correcto del sistema. ¿Ok? Muchas gracias, Pablo. Andrés Tapia, ¿existe alguna compañía, me imagino distribuidora, que devuelva el excedente generado en dinero o solo se descuenta de la boleta? La ley Net Billing establece que
si tú eres un consumo que está denominado como residencial o estás denominado como una empresa sin fines de lucro, tienes permitido recibir remuneraciones. Cada vez que tú inyectas excedentes, los excedentes se transforman en dinero, ese dinero se descuenta de la boleta de servicio. Pero si al correr el tiempo, ¿cierto? Y te van haciendo descuento, cada mes te van descontando y descontando, si al final de 12 meses o al correr de un año específicamente, ¿cierto? Llegas y todavía tienes saldo a tu favor, tienes descuentos a tu favor, la compañía en ese momento, después de 12 meses, está obligada a devolver dinero, solo aquellas instalaciones residenciales y solo aquellas instalaciones tipificadas como sin fines de lucro. A ellas se les devuelve este dinero, este remanente que va quedando para resetear el sistema y volver a empezar de cero de nuevo a los nuevos o a los siguientes 12 meses. Perfecto. Muchas Uh -huh, gracias, Pablo. uh -huh. Cristóbal Gándara pregunta. Hola, profes y a todos. Pablo, para certificar un sistema on-grid para los servicios comunes de un conjunto residencial, iluminación, áreas comunes, pasillos, zona de juegos, entre otros, donde son 8 edificios, cada uno con su propio tablero de SSCC, me imagino servicios comunes, y empalme de SSCC, ¿el proceso sería el común y corriente o conjunto residencial o propiedad conjunta? Ya. Sí, aquí la pregunta tuya es específicamente a el sistema de gastos comunes. Como gastos comunes, básicamente está, y como lo describe, está asociado a un empalme. Entonces, lo que tú estás haciendo en ese punto es simplemente un sistema fotovoltaico clásico, ¿cierto? El tradicional, de generación individual, porque colocarías un sistema fotovoltaico que estaría asociado al empalme existente en ese punto. Ahora, ¿cuál es la situación? Que ese empalme existente hay que ver de quién es, si es de la inmobiliaria aún o si está distribuido y es autoridad de todos los propietarios, porque si es de todos los propietarios, todos tendrían que ceder y decir que sí se permite hacer ese tipo de gestión. Pero como tú tienes ya un empalme asociado a los gastos comunes, simplemente el sistema que vas a instalar es un sistema de descuento individual, solamente para ese empalme. Ya. Más abajo, Cristóbal nos indica, en visita con la SEC, ellos me indicaron que permiten que quede funcionando con un limitador de inyección. Gracias. Y eso nos dice. Bueno, ahí yo creo que es un tema que hay que entender un poco bien, porque no es, a mí por lo menos no me queda tan claro la pregunta. Entonces ahí a lo mejor Cristóbal es alumno de nosotros, así que te puede contactar directamente a ti y cómo indagar bien en esa respuesta. O llegar más a fondo. Claro, sí, no hay problema. Cristian Álvarez. Tengo un sistema de 2 kilovatios o watts hace 18 meses. El valor de pago de mi inyección es alrededor de un 50% del precio del consumo. El precio del consumo ha subido bastante, es decir, lo que me cobra la compañía. Pero el de inyección, es decir, la valorización, no ha subido. ¿De qué depende el precio que paga la distribuidora por la inyección? Gracias por todo. Bueno, generalmente el precio asociado a la distribuidora está vinculado con el precio del kilowatt hora y los precios que la propia distribuidora debe pagar por el concepto de comprar electricidad y pagar los peajes en las transmisoras, a la generadora, el punto de nudo, ¿cierto?, de distribución. Entonces, todos esos ítems van sumando dentro del mismo concepto que ellos le llaman energía, porque no nos hacen un desglose, no por lo menos en la boleta, no hacen un desglose de cómo se compone la energía. Por lo tanto, desde ahí viene ese cobro. Ahora bien, entendamos que efectivamente ha subido la cuenta de la luz estos últimos periodos, pero acuérdense que también eso está asociado a puntos que ocurrieron de congelamiento, ¿cierto?, de los costos asociados a esta situación de pandemia que ocurrió y a gastos estatales en el fondo. Por lo tanto, se congelaron esos hace unos años atrás y ahora recién se están liberando. El problema es que empezaron a liberar todo. Técnicamente, o claro, técnicamente
lo mismo que nos están cobrando, ¿cierto? Que aumentó, también debiese verse reflejado en el, la inyección de excedente que tiene por registro la compañía distribuidora. Así que en ese punto, yo lo que invitaría es a regularizar o a consultar directamente a la distribuidora que detalle específicamente por qué nos han hecho estos, o por qué la valorización todavía sigue restringida, la valorización de la inyección, porque también debió haber subido ese punto. ¿Eh? Así Ya, que no queda más que preguntarle directamente a la compañía. gracias, Pablo. Bueno, ahí también la invitación, cuando uno dimensiona un sistema que inyecta la red, en NetBilling, sobre todo en Chile, la invitación siempre al autoconsumo, a inyectar la menor cantidad posible. Y si ustedes realizan un flujo económico, financiero, van a poder determinar que el proyecto siempre se va a pagar antes. Y de hecho, NetBilling o NetMetering en otros países siempre la invitación o el incentivo es al autoconsumo. Ya, nos queda la última, creo. Jair Morales. Si tengo un proyecto instalado en un lugar rural, aún sin empalme, entonces me imagino que es un off-grid, ahí también hay que ver si es un off-grid o un inversor híbrido que inyecta. Cuando solicite el empalme, ¿me pueden restringir la capacidad o tener alguna limitante? O sea, hay que entender que cuando uno solicita la capacidad instalada permitida y la inyección de excedente permitido, realmente a la distribuidora no le interesa tanto la característica de potencia de tu sistema, ¿cierto? El tamaño realmente. De hecho, es raro que te indiquen que debes colocar una potencia más baja instalada, sino que lo que se centra en ello es específicamente el limitar la potencia. Por lo tanto, puede ser que tengas un sistema más grande, lo puedes, al momento de hacer la solicitud, te pueden decir, perfecto, lo puedes tener sin ningún problema, pero lo que sí o sí es probable que te limiten, ¿cierto? Si es que es muy grande, me refiero, va a ser la inyección, porque en el fondo eso es lo que realmente le interesa a la distribuidora, el que no se generen caudales que puedan hacer que funcionen, caudales de energía que hagan que funcione el transformador en forma inversa. Eso no les puede pasar a las distribuidoras, por eso siempre van a estar limitando. Entonces, es raro que te limiten el tamaño. De hecho, generalmente lo que limitan realmente es la inyección, más que el tamaño del sistema fotovoltaico. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, y ahí complementar que si es un sistema off-grid, no nos va a servir mucho el inversor, entonces ahí habría que reformular el Claro, proyecto. Ya, exactamente. bueno, hemos terminado. Coméntenos en el chat qué les pareció el webinar, déjennos a lo mejor alguna iniciativa, alguna posibilidad de otro taller, de otro webinar que quieran tratar, de temas puntuales, de temas técnicos. Y nada más que darle las gracias por estar acá, también a Pablo por su conocimiento, un instructor y un profesional que tiene mucha experiencia, siempre está tramitando, instalando, así que gracias Pablo, gracias a todos y espero que estén muy, pero muy, muy bien. Gracias a ti, Luis, igual, y gracias a todos los chicos también que participaron. Que estén bien igual. Saludos a todos. Excelente, bien. Ya. Bueno, ahí nos comentan que estuvo interesante, muchas gracias. Vengan a Pucón, vamos a estar en Temuco cerca pronto. Gracias por el taller, gracias por la charla. Saludos desde Puerto Montt, saludos Cristian. Así que, bien, súper, súper bien. Ya señores, que estén excelente, Pablo. Voy a cerrar la presentación, que estén muy bien.